Noticia política importante que se origina en el Reino Unido en la visita del presidente Juan Manuel Santos desde Londres. Anuncia que llevará el acuerdo, el nuevo que se logre con la guerrilla de las FARC, que incorporará seguramente las opiniones de los promotores del no, o que se espera que incorpore esas opiniones, será llevado al Congreso. Se había especulado en la posibilidad de que hubiese un nuevo plebiscito, un segundo plebiscito, que se acudiera a las urnas, en fin, pero será implementado a través del Congreso. El anuncio del presidente Santos. Hemos logrado avanzar y en un futuro muy próximo tendremos un acuerdo y tendré yo la facultad de implementarlo a través del Congreso. Tenemos aquí al presidente del Congreso y luego podremos comenzar a recoger los beneficios que aporta la paz. Bueno, el anuncio es que el nuevo acuerdo que se pacte con la guerrilla de las FARC va por la vía del Congreso, implementación directa a través del Congreso. Se estaba con la duda, José Manuel, desde el punto de vista jurídico, de cuál sería el camino, en la medida en que las herramientas jurídicas que se tenían, pues habían quedado muertas después del resultado del 2 de octubre. Entonces era el interrogante, ¿cómo se va a hacer para que jurídicamente el acuerdo tenga vida? Pues va por la vía del Congreso. Y es verdad que es perfectamente posible que sea así, que por la vía del Congreso se tramiten los acuerdos. El problema, Yolanda, es si el acto legislativo está muerto, que establecía un fast track, es decir, la posibilidad de una reducción significativa a la mitad de los debates en lo que tiene que ver con las leyes y con las reformas constitucionales. Se medirá el presidente de la República a un trámite en el Congreso que sin duda va a ser tortuoso y largo, con 8 debates en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales y 4 en lo que tiene que ver con las leyes, o es que el presidente Santos conserva la esperanza de que la Corte Constitucional reviva el acto legislativo para hacer todo más rápido. Esas son las preguntas que quedan después de oír al presidente jugado con la posibilidad de llevar al Congreso de la República este acuerdo. Ahora bien, Yolanda, hay que recordar también que el expresidente Uribe en su momento dijo: si se logra un gran acuerdo nacional, un consenso entre todos, es perfectamente posible que el acuerdo vaya por la vía del Congreso y en ese caso el Centro Democrático estaría dispuesto a respaldarlo. Veremos si ese escenario, más improbable, también de todas maneras tiene alguna cabida. Bueno, y seguramente se va a abrir el debate político a partir de ahora para ver si están todos de acuerdo en que la vía sea el Congreso para implementar los acuerdos o no. Hay quienes dicen que eso sería hacerle conejo al plebiscito, por ejemplo, desconocer lo que dijo la gente en las urnas, pero lo otro también es que la situación desde el punto de vista político y jurídico no es sencilla. Sí. En la medida en que el presidente pues quedó con potestad para seguir negociando, está recogiendo las inquietudes de los del no. Va a ser difícil sacar un documento que ponga de acuerdo a todos, y hay quienes dicen el Congreso pues es un escenario para que se den los debates políticos. Que es democrático, que es legítimo y que incluso algunos dirían tiene más votos el Congreso de la República que el plebiscito. ¿No? Pero bueno, ¿cómo lo reciben desde la orilla del no? Senador Iván Duque, el presidente anuncia que implementará vía Congreso el nuevo acuerdo que se logre con la guerrilla de las FARC. ¿Le gusta esa idea? Muy buenos días, bienvenido a RCN. Muy buenos días, Yolanda, un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y para toda la audiencia. Nosotros, ¿qué hemos dicho en el Centro Democrático? Primero, hemos creído que el camino es construir un gran acuerdo nacional entre el gobierno y todos los grupos del no, y hemos venido avanzando en conversaciones donde hemos hecho una revisión exhaustiva de los temas. Hoy continuaremos con esas reuniones. Nosotros creemos que si se logra ese gran acuerdo nacional, pues el camino para su implementación en el Congreso está abierto. Obviamente sobre la base que ese gran acuerdo incluya unas modificaciones sustanciales, y lo que hemos dicho es que si ese acuerdo se logra, el Centro Democrático también va a acompañar el proceso de implementación en el Congreso. Entonces, pues para nosotros es de alguna manera lo que hemos venido diciendo. Esperemos que terminemos estas reuniones con el gobierno, que el gobierno nos haga una revisión de todos los temas en los que se pueden llegar a acuerdos y algunos temas en los cuales se deban buscar opciones para generar consensos. Congreso sí, mientras se logre un acuerdo nacional como el que ustedes están proponiendo. ¿Y qué tan cerca estamos del acuerdo nacional, senador Iván Duque? Porque, claro, todo el mundo dice que las reuniones se han llevado a cabo en un ambiente de cordialidad, en un ambiente fraterno, respetuoso, pero a la hora del té sí ha habido resultados concretos en esas reuniones que permitan prever que un acuerdo nacional está cerca, o por el contrario todavía parece lejos.
A ver, yo creo que hay cosas que son muy positivas. Es positiva la metodología que se ha seguido de hacer una revisión en cada uno de los capítulos de conformidad con las sugerencias que han venido haciendo los grupos del no. Eso yo creo que es necesario. Segundo, hay algunos temas donde yo creo que el gobierno pues ha entendido que debe hacer precisiones y modificaciones donde se necesitan hacer aclaraciones que no están debidamente manifestadas en el documento y que adicionalmente pues se pueden prestar ambigüedades. Y por otro lado hay una serie de temas sensibles frente a los cuales hay que ir identificando opciones. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos temas? Sin duda ahí va a estar el tema de elegibilidad política, ahí va a estar el tema de privación o restricción efectiva de la libertad, ahí va a estar el tema de reparación económica de las víctimas, ahí va a estar el tema de bloque de constitucionalidad, ahí va a estar el tema de la conexidad del narcotráfico. Es decir, hay una serie de temas que son temas sensibles, pero que lo que tenemos que buscar son opciones sin claudicar en los principios y sin claudicar en lo que ha sido el pronunciamiento popular del 2 de octubre. ¿Qué creo yo que es bueno resaltar? Que de parte de los grupos del sí y no hay esa voluntad de buscar opciones y obviamente pues el ejercicio primero será agotar los temas, revisar las cosas en las que se pueden llegar a acuerdos y el gobierno también tendrá que hacer lo propio cuando tenga las conversaciones con los miembros de las FARC. Senador, usted lo mencionaba en la respuesta a José Manuel, la participación política. Sabemos que en estos últimos días han estado discutiendo sobre ese asunto, pues entre otros, pero ese es uno de los más importantes. ¿Se puede saber en qué van esas conversaciones? Pero sobre todo le quiero preguntar por un detalle. ¿Han aceptado de pronto la participación política de las FARC, de los líderes de las FARC, de los cabecillas, pero una vez hayan cumplido las penas, es decir, sin simultaneidad entre la pena y el ejercicio? Mire, eso es interesante porque ha habido propuestas, que todas estas propuestas están contenidas en los documentos que han entregado los grupos del no. Hay representantes del no que pues han sido claros en que no exista elegibilidad conforme a lo que tiene la Constitución. Hay otros que han dicho que están dispuestos a adaptarse a los principios que están contenidos en la jurisprudencia emanada del marco jurídico para la paz. Hay otros que han sido claros en que el tema de agotamiento de la pena por lo menos debería abrir ese espacio. También es importante reconocer que en Colombia, por ejemplo, si usted lo mira a la luz del Tratado de San José, pues no debería existir penas a perpetuidad. Eso quiere decir que la pérdida de derechos políticos a perpetuidad pues sería violatorio inclusive de esas normas. Y sobre esa base pues empezar a definir y dejar en el margen también de los administradores de justicia que siempre se impongan penas restrictivas de la libertad y la efectividad de las mismas para recuperarlas tendría que ser a posteriori después de haber mostrado no solamente el cumplimiento de la pena sino también algunos patrones de conducta como lo tiene por ejemplo la legislación española. Entonces yo creo que esos son temas que se han venido hablando. ¿Cuál es la esencia? No claudicar en los principios, es decir, tiene que haber una restricción de esos derechos políticos y lo que hay que discutir es cuál es el camino más viable frente a opciones, pero sin claudicar en que hay un pronunciamiento muy grande del pueblo colombiano donde lo que se está buscando es que no se dé elegibilidad automática e inmediata para quienes han cometido los delitos más graves. Pero una vez paguen sus penas, que pueda haber esa elegibilidad, sería la opción. Pues, Yolanda, esas son opciones que se están discutiendo. Como le digo, hay distintas posturas en los grupos del no y la idea es tratar de llegar a un consenso, pero un consenso que en efecto muestre, primero, que no hay una claudicación frente al principio que debe surtirse una pena, que esa pena tenga elementos de proporcionalidad, que también tenga elementos de arrepentimiento y que, por supuesto, a partir de eso, inclusive a la luz de normas internacionales, pues se puedan explorar esos caminos. Senador Duque, pues ojalá sigan por buen camino las conversaciones y se encuentre rápido la salida para los acuerdos. Que tenga usted un buen día y gracias. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo para usted, allá los compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia. Pues lo que pareciera ser es el senador Iván Duque del Centro Democrático, lo que pareciera ser es que hay un buen ambiente en las conversaciones. Es decir, se nota un tono, dijéramos, de todo el mundo, de ceder un poco, de colaborar, porque esa es la idea. Es decir, nadie puede lograr en los acuerdos el 100% de lo que quiere. Entonces todo el mundo tiene que decir, bueno, que se logre un pedazo de aquí, de allá, etcétera. Recuerden que todo esto debe someterse a discusión con la guerrilla de las FARC, que es la que está sentada en la mesa, obviamente. Pero lo que se ve es que las conversaciones pues han sido positivas. Sí. Se ha avanzado, se tienen algunas propuestas,
propuestas. Y dice el Centro Democrático, si el acuerdo que se logra por consenso, incluyendo los elementos de los promotores del no, acompañaríamos su implementación en el Congreso de la República, que es el anuncio que ha hecho el presidente desde Londres. Sí, ese sería el escenario ideal, en el sentido de que sí lograría juntar a todos, a los del no, a los del sí, y en ese sentido en el Congreso de la República se evacuaría rapidísimo, en los términos de todas maneras que consagra la Constitución Política de Colombia, la Ley Quinta en el reglamento del Congreso de la República, pero pues no tendría las dificultades que puede tener en el caso en que no se logre ese acuerdo nacional que incluya, por ejemplo, a los uribistas. En ese escenario, claro, las declaraciones de ayer del presidente Santos desde Londres pues caen como roquetazo. Como un roquetazo, en la medida en que si el ambiente está bueno, pues hay que tratar de mantener el ambiente bueno. Ojalá sea así. Sí. Aunque también la gran preocupación es que cuando ya se tenga el acuerdo en la mano surjan los maximalismos y los que dicen, no, a mí ese no me sirve porque no incluyó tal cosa, que eso seguramente va a pasar. Sí, eso puede pasar. Sin Alguno embargo, va a aparecer con ese criterio. Ese acuerdo no sirvió, ese acuerdo no es bueno. Es verdad, y a lo mejor sea sano que haya alguna disidencia. Ojalá sea lo más pequeño posible y que se tramite, por supuesto, por la vía democrática. En cualquier caso, Yolanda, evidentemente las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, pues en un ambiente en el que el mayor problema es la desconfianza entre las partes, pues no contribuyen tanto, aun cuando sea verdad lo que diga el presidente Santos, aun cuando sea cierto que Juan Carlos Vélez haya efectivamente dicho lo que dijo en el periódico La República. Hay que tener sentido de la oportunidad, insisto, y me parece que ahí es donde falla claramente el presidente Santos. El presidente de pronto no tuvo clara la oportunidad de dónde se debe hablar de los asuntos y de debate con los promotores del no, y al presidente Uribe con su respuesta se le olvida que quien hizo las denuncias, o más que denuncias, en su momento simplemente lo contó sobre cómo se hizo la campaña, fue el propio gerente de la campaña, Juan Carlos Vélez. Eso se hizo desde la campaña y generó todo un revuelo porque se reveló cuál fue la técnica que se utilizó para hacer la campaña.